Seguimos en punto de partida y ahora vamos a hablar sobre las políticas de tercerización y la privatización que se lleva adelante acá en la ciudad de Buenos Aires en la educación pública. Para eso estamos en comunicación con Angélica Graciano, que es la secretaria general de UTE CETERA. Buen día, Graciela. Caleila te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, acá un poco preocupada, leía el comunicado de UTE respecto de, esta contratación que hace el gobierno de la ciudad de Buenos Aires a una empresa británica para dar clases de inglés virtuales. Contanos un poco de qué se trata todo esto y también, un repaso por estas políticas que lleva adelante la Reta, que no es algo novedoso, esto es algo que se suma ya a un proceso de tercerización. Sí. Tal cual como lo decís, es la respuesta que genera el propio ministerio a la falta de docentes. Es cierto que en la ciudad de Buenos Aires hay pocas y pocos profesores de inglés que en general están haciendo los traductorados y bueno, por supuesto que es algo que es más, que ganan más dinero. Sí. Y la resolución a este conflicto es contratar a Pearson, que es la multinacional educativa que elabora las pruebas PISA y que se las vende a los países y que elabora también el hándicap de países según los resultados, y le paga una millonada de pesos del presupuesto educativo. Uh-huh. Para que los docentes de inglés de otros países, de otras latitudes, den clases virtuales. En vez de resolver el problema en la ciudad de Buenos Aires, en el distrito más rico del país, la ministra no resuelve con criterio pedagógico, resuelve con criterio comercial. Uh-huh. Y por eso es que por eso es que CETERA y UTE denominan esto un proceso de tercerización, porque acá hay dos componentes. Está el destino de los fondos del financiamiento educativo de la Ciudad de Buenos Aires, un proceso de precarización de los profesoras y profesores contratados a los efectos, y el tercer elemento es que las maestras de grado tienen que quedarse a cuidar a los chicos, o sea, que transforman la maestra de grado, que tiene una función pedagógica, en una especie de preceptora de idiomas. Uh-huh. Ese combo armado por la Ciudad de Buenos Aires es una especie de ensayo. Si ese combo le sale bien, podría haber otros procesos de tercerización cada vez que tengan una vacancia o un faltante en las instituciones, cosa que es bastante preocupante, es muy preocupante, porque es el proceso que nosotros le llamamos, hacia adentro de los sindicatos, uberización de la educación. Claro. Es una forma de contratación mediante plataformas de trabajadoras y trabajadores. Esto lo hizo Brasil también, uh-huh, en la época de Bolsonaro, de plataformas que contratan profesoras y profesores por hora. ¿Cuál sería la resolución que nosotros, las trabajadoras y trabajadores de la educación, esperamos? Primero, que pudieran entrar estudiantes de los profesorados a cubrir las suplencias. Segundo, que la Ciudad de Buenos Aires, ni la Reta ni Acuña, tienen una política de promoción de la carrera docente. Y tercero, que cesen las hostigaciones, descalificaciones, violencias hacia el sector de trabajadores de la educación. Las docentes están sufriendo una especie de persecución permanente, uh-huh, mediante ataques descalificatorios, que es que, no sé si recordarás en la pandemia la saga Viejas Zurdas Fracasadas y Sin Capital Cultural, sí, y sin experiencia para volcar en el aula. A partir de ahí empezó un proceso de descalificación que es parte de una campaña para romper el lazo que tienen las docentes en cada barrio y con cada comunidad. Entonces es muy complejo el proceso. Es verdad, como decías vos recién, que hay un negocio millonario con una empresa que se dedica a venderte los problemas
a ubicarlos y después venderte las soluciones, que además produce un proceso de extranjerización de la enseñanza, y a su vez un especie de proceso de goteo, de ruptura de lo que son las instituciones, los procesos institucionales que constituyen en sí mismo un rasgo cultural de Argentina. Uh-huh. Claro, y va en detrimento también del sueldo docente, ¿no? Porque se avanza de esta manera en una precarización que deja a los docentes en un lugar cada vez más vulnerable, digamos. Pueden ser reemplazados por estas... Ahí leía, hay la cantidad de concesiones que otorgó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hay 19 firmas privadas que se reparten más de 12.000 millones de pesos y administran comedores. En este caso estamos hablando de la alimentación de los pibes y las pibas. Muchos de ellos directamente comen en las escuelas. Y ahora en este caso se avanza también sobre el proceso de la educación. Ese es el horizonte de las derechas en Latinoamérica. Tercerizar los estados nacionales. Y esta forma de tercerización es una privatización encubierta, porque no se nota, no se ve. Bueno, ahora los comedores, después los arreglos de las escuelas, que habían prometido en su momento que iba a resolver absolutamente todo, y una directora hoy para conseguir un arreglo de una escuela está años y años haciendo la gestión, rogándole a la empresa que venga a hacer el arreglo, que a veces son cosas muy pequeñas y a veces son cosas de un deterioro muy grande, que falta de pintura o se cae una mampostería. Bueno, son escuelas, muchas que tienen más de 100 años, entonces necesitan un mantenimiento muy importante. Entonces desvían los destinos, desvían los fondos de infraestructura escolar mediante este proceso de tercerización. Y ahí también leía, bueno, el dictado de lo que es educación financiera también, en lugar de, digamos, de poner de un profesor formado en ese sentido, contratan empresas multinacionales, internacionales, también nacionales, como Mercado Libre, pero bueno, aparece Ualá, la Cámara Fintech de Argentina, hay un montón de ONGs, y también pensaban esto de lo que fue repudiado, denunciado, esto de las pasantías, ¿no? Que los pibes terminan trabajando de manera precaria y las empresas se ahorran de contratar como corresponde empleados, ¿no? En blanco, con todos los derechos y demás, y aparte usan a los pibes del último año de la secundaria para hacer estas pasantías que supuestamente no sé, digamos, cuál es la ganancia que tiene un chico en el último año de la secundaria trabajando de esta manera, pero también es algo que se repudió en su momento y continúa pasando, ¿no? Claro, porque nosotros hicimos el Congreso Pedagógico el año pasado y hemos tenido, uno de los ejes se ha debatido este proceso de pasantías. Hay trabajos muy, muy, muy lindos, si te interesa te los voy a enviar. El problema acá es que hay un desplazamiento de ciudadano fue en un momento a consumidor, ahora después a cliente y ahora a mano de obra barata. Sí. En ese debate, en ese desplazamiento, hay también un debate por detrás que es el mundo del trabajo. ¿Cómo se hace una pasantía según la ley? Bueno, va el grupo o los chicos, los estudiantes con el profesor o la profesora, los acompañan, los reciben en el lugar que le van a enseñar el oficio o el trabajo, hacen una experiencia, una observación, una experiencia práctica y luego reflexionan sobre ese proceso. Eso no está construido de esa manera. Claro. Porque los profesores no están designados para esa función y además porque lo que hacen es ir a reemplazar, como los famosos repositores de Carrefour, que era una foto que dio vuelta por todos lados, van a reemplazar trabajadoras y trabajadores que esa empresa se ahorra. Por lo tanto, ese desplazamiento de ciudadano a mano de obra barata a una persona, a un alumno, a un estudiante de la escuela pública como una mini unidad de negocios. Entonces, para lo que representamos todos nosotros, para Larreta y para Soledad Acuña, es en tanto se pueda hacer algún tipo de negocios
con nuestras garantías de derecho. Y si no, te dejan afuera, ya sea te dejan afuera de una urbanización, te dejan afuera de la salud, te dejan afuera de la educación y te dejan afuera de cualquier proceso, de una plaza, ¿no? Del derecho a la recreación, porque para ellos no significa, tu presencia no significa traducirla en dinero. Claro. Y creo que esa es la madre de todas las batallas. Ni hablar. Lo que pasa es que no se visualiza con claridad, porque son cosas muy hechas en forma oculta, y son construcciones que los van instalando a medida que se desarrolla el gobierno. Llevan 16 años. Y sí. Llevan 16 años y están en una etapa de mucha violencia, de mucha descalificación hacia la ciudadanía de la Ciudad de Buenos Aires y hacia las maestras y estudiantes. Es tremendo el grado de violencia patronal. Tal es así que creo que hace poco en un tuit salieron a decir que las maestras viven en Provincia de Buenos Aires, como que no son ciudadanas de la ciudad. Y tremendo. Sí, las maestras viven en Provincia de Buenos Aires porque es más barato el alquiler. Claro. Muchas de ellas vivían en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, están desplazando a la gente, a los ciudadanos. Es el famoso proceso de gentrificación, ¿no? Era, desplazamiento. Angélica, pensaba también en lo peligroso que es que todo este esquema se traslada después a nivel nacional, porque es la idea, ¿no? Con Horacio Rodríguez Larreta como candidato a presidente. Y quería preguntarte también ¿qué se puede hacer desde los sindicatos? Me imagino que también puede haber charlas con algunos espacios políticos, el peronismo en la Ciudad de Buenos Aires, para frenar esto. ¿Hay herramientas como para ponerle un freno a este avance privatizador? Sí, por supuesto. Las compañeras, esto lo hicieron visible todas las compañeras y compañeros que son de inglés, que son afiliados nuestros, sí, que encontraron esa contratación, porque hasta que apareció esa contratación, que estaba oculta, había como una cosa que decían, bueno, es una prueba piloto porque se va a enseñar inglés británico, esto no es para siempre, y cuando aparece la contratación, ahí se confirma que es para siempre y que no es para que accedan al inglés británico, sino que es un destino de fondos en forma masiva hacia la empresa. Así que las compañeras y compañeros de inglés están organizando unas muestras, unas visibilizaciones, y además están trabajando con los profesorados, porque esto también produce un vaciamiento de los profesorados, porque si vos no vas a tener dónde trabajar, obviamente la expectativa de incorporarte al mundo laboral va a ser muy baja. Entonces estamos organizando las acciones ahora para esta parte del año, con todos los sectores, porque hay una multisectorial de educación que asume la responsabilidad de las acciones conjuntas con todos los sectores de la Ciudad de Buenos Aires. Muy bien, bueno, vamos a seguir de cerca el tema. Angélica, te agradecemos mucho tu tiempo con Radiográfica. Te agradezco mucho la nota, te mando un abrazo y gracias por preocuparte y ocuparte de la educación. No, por pública. favor, para eso estamos. Abrazo grande. Ahí pasaba, la secretaria general de UTCTERA, Angélica Graciano.